lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Aquí está nuestro amigo Orlando Zamora, analista financiero, fue jefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela. Ilustre amigo, bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Vale? Qué bueno. Y bien. Quieres saludar a Erika de una vez, que está conectada también con nosotros. Ya tienes los audífonos puestos. Erika, allí la tienes, no sé si la ves allá, por aquí, por estos monitores. Hola, saludos a la audiencia, a todos. Mira, Vale, te hemos comprometido porque hoy es 1 de julio y el equipo de producción dijo, mira, vamos a invitar a Orlando para que él nos haga un balance de los puntos más significativos que en materia económica y financiera ocurrieron en el país. Porque ¿qué ocurrió este año cuando abrimos enero? Bueno, un eslogan, Venezuela se arregló. Ese fue el eslogan que nos vendieron a nosotros desde enero. Y entonces todo el mundo se enfiló por allí, pues, ¿no? Venezuela se arregló. Entonces la gente ya decía, oye, pero qué antipático eso, o qué chévere. Y entonces, bueno, era todo un festín desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista propagandístico, pues, ¿no? Y entonces estaba la burbuja de las Mercedes, y estaba Altamira, otras zonas, mira. Entonces nosotros quisiéramos un análisis tuyo, porque ahora qué es lo que viene a partir de hoy, 1 de julio, de cara hasta el 31 de diciembre, para que hagamos de una vez las expectativas y las proyecciones que pueda ocurrir con esta ficción que se ha vendido al país de que Venezuela se arregló. Bueno, saludo a todos. Mire, bueno, la burbuja, como tú la mencionas, va a continuar. Eso no se va a detener, ¿no? Pero este semestre es muy interesante porque fue el gran año del plan del ecuatoriano Patricio Rivera, que congeló los créditos bancarios, mantuvo los encajes altísimos, se liberaron las aduanas, cobros, la dolarización se profundizó. Fue el gran año de él porque fíjate que Maduro no arranca en enero, era muy temeroso, nos vamos, la flexibilización, pensándolo, y de repente arranca, para buena suerte de ellos, pero es un desarrollo totalmente desigual. La inflación se había acabado de cerrar en 686%, una cifra altísima. Eso fue otra de las cosas que nos vendieron, que se había controlado. Claro, por supuesto que arranca enero con una muy fuerte inflación de un 6,6%. Cierra este semestre en mayo con 6,7%, es decir, la presión inflacionaria es la misma. Logran bajarla en marzo, logran bajarla en febrero, pero de repunta otra vez en abril. El tipo de cambio logran controlarlo, pero sacrificando 800 o más millones de dólares a través de entregas efectivas de euros, de otros manejos que hace el Banco Central. La inflación se comenzó a hacer más fuerte, comenzaron a lanzar instrumentos de cobertura para tratar de controlarla, pero lo cierto es que, entre comillas, lo que se buscaba, que era el éxito de todas estas cosas, que después se unen a lo que vamos a hablar más luego, la economía negra, que era crear una ficción de desarrollo económico que efectivamente se dio, sobre todo en el sector comercio. La dolarización lo que hizo fue colocar productos importados, productos terminados, no hubo materias que pudieran complementar con industrias nacionales. Las industrias nacionales estuvieron apagadas y seguirán apagadas, trabajando con muy poca capacidad, con pura importación. Se logró con gran sacrificio estabilizar, anclar el tipo de cambio, pero los precios siguen disparados. La canasta está en $477. La miseria es la que estabiliza, es decir, nos estabilizamos con miseria, y eso es notorio ver en las calles de Caracas. En la esquina de La Pelota tú ves allí que eso se convirtió en un barrio. De la esquina de La Pelota arriba al Panteón, bueno, allá hay invasiones, hay gente... el edificio, claro, de todo, ¿no? Sí, de todo. El edificio emblemático Caran, entonces está tomado, y ahora tú esta semana viste que llevan ladrillo para ampliar ese edificio, colocar cubículos, alquilar, convertirlo en hotel. Entonces, edificios de oficina, esa potencialidad de esa economía informal se va a desarrollar con mucha profundidad. Ahora. Y en noviembre y diciembre lo vamos a ver las calles abarrotadas de buhoneros. Wow. Buhoneros que antes trabajaban con subsidio porque compraban cosas baratas y las vendían caras, ¿no? Ahora trabajan con dólares, y es la ventaja de dolarizar, porque los economistas por fin admiten que sí existe una inflación en dólares, una cosa muy extraña, porque la inflación mide
Los dólares envidian la inflación de Estados Unidos. Pero siempre lo negaron. Siempre lo negaron, pero están admitiendo que es un fenómeno raro en Venezuela, donde la dolarización sí marca los precios y que sí se produce inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ajá. Se paró la hiperinflación, se paró un poco la falta de elementos en los anaqueles, desabastecimiento que existía, y se creó una economía artificial con un precio brutal de los precios. La gente no tiene idea del brinco que dieron los precios cuando eran por millones de bolívares y pasaron a ser en dólares. Eso Claro. es un aumento tan garrafal que prácticamente divide a la sociedad. Ujú. Los que pueden adquirir a los nuevos precios y los que no los pueden adquirir. Entonces tú ves inventarios abarratados de electrodomésticos que la gente no los compra. ¿Ves? Son unos inventarios de muy lenta realización. La economía se mantiene, el salario se mantiene muy deprimido. Bachelet reconoce que apenas el 8% del salario mínimo con respecto a la canasta. La Bachelet reconoce la vulnerabilidad de los derechos humanos, el poco acceso, el desequilibrio, la brecha que se va a profundizar. Y estas son palabras de gente conocedora con más razón para preocuparse. Lo cierto es que la ficción avanzó y seguirá avanzando porque hay una cantidad de intereses de por medio que tienen que ver con economía informal, economía negra, capitales non santos, como también... ¿Qué es la economía negra? La economía negra se define como una economía subterránea que puede ser legal o no legal, o puede ser no subterránea. Es una economía especial que no responde a los convenimientos generales de lo que es un desarrollo económico. Por ejemplo, en el caso narcotráfico, se nutre del narcotráfico. Ahí se mezcla todo, ahí se mezcla todo. En la economía negra, por ejemplo, es el uso de materias primas para renegociarlas con ventajas fuera de todo esto. Este transporte que lavado de dinero. Sí, este transporte, por ejemplo, que acaban de decomisar en Argentina, Ajá. de una empresa creada de la noche a la mañana, Okay. con el supuesto pago de 50 millones, se transfirieron varios aviones. Bueno, eso es un avión grandote para transportar cosas fuera de Venezuela. Entonces, Venezuela compra un avión para ponerlo a trabajar fuera de Venezuela también. Sí. Y entonces... Hasta la CIA están llamando para CIA. que... Sí. Entonces, fíjate, en Guayana es un emporio de materiales extraños, donde el rodio, por ejemplo, una cosa nueva, se descubrieron minas de rodio, y esto es un material muy valioso en farmacia, en hidrocarburos, y esto se está negociando con poca transparencia. El coltán, todas estas cosas que se están negociando. Pero es la mentalidad, ¿verdad? Es la mentalidad de sobrevivencia, que es un poco el estilo cubano. Los cubanos sobrevivieron haciendo miles de cosas legales y ilegales Sí. en los años más duros de la revolución. Bueno, aquí se sigue, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Dianca. Dianca es una empresa productora, transformadora, creadora de barcos, de estas cosas que tienen que ver con la marina, que tiene décadas. Y esa empresa estaba apagada. De gran calado. De gran calado. Claro. Tiene décadas. Pero fíjate que reaparece ahorita. Sí. Y ellos con mucho orgullo en sus redes dicen, hemos logrado desguazar 4 barcos. Sí. Es decir, que todo el esfuerzo de 1.000 trabajadores es para desguazar barcos, para importar equipo, para importar chatarra. Y lo peor es que dicen que hay 514 barcos que están esperando en todas las costas de todo el país para seguir siendo. Entonces, en vez de ser una economía creativa, formal, es una economía de un distinto contenido, ¿verdad? Claro. Y la economía informal puede ser la penetración de capitales, Orígenes en bingo, oscuros. esa economía puede, y porque hay muchos negocios mixtos, hay ventas de activos. Y muchas mamparas, porque Claro, hay gente muchas que uno no mamparas. sabe quién está detrás de los, Totalmente. de los negocios. Se le dan las concesiones, se Sí. reciben comisiones y un privado la explota, ¿verdad? Como tal. Mira, hay muchas preguntas de nuestro auditorio. Recuerden, amigos, que estamos conversando con Orlando Zamora, analista financiero, fue jefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela. Tenemos que hacer un breve paréntesis comercial y la gente quiere saber qué expectativas tienes tú de cara a estos 6 meses que nos vienen ahora, hoy siendo 1 de julio, y si nos puedes hablar un poco de esta ley de zonas económicas especiales aprobada por la Asamblea de Maduro, pues, ¿no? Que es la que manda, porque la otra yo no sé si qué es lo que está haciendo. Pero vamos un momento a Master y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. El sábado trabaja DELAB Biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original, un laboratorio de jóvenes que egresaron de nuestra Universidad Central de Venezuela y tienen una entrega por su trabajo fabulosa, pues, ¿no? Ellos tienen unos equipos extraordinarios de primera generación
Pero el trato es tan humano para los niños, para las personas. Además, el servicio a domicilio, usted puede preguntar por ese servicio a domicilio, los precios, porque ellos han creado unos combos. Si usted, por ejemplo, se va a hacer el perfil 20 o perfil 21, que siempre es lo primero que le va a mandar su médico, un examen de orina o de ese, y a eso le suma un antígeno prostático, a eso le suma un perfil tiroideo, a eso etcétera, va a ahorrar en esos combos que han creado ellos. Converse con ellos sin ningún compromiso. 0414-202-2900 Belap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mi querida amiga, si usted tiene alguna reunioncita este fin de semana, se me va a poner bien bonita, se va a consentir, se va para la peluquería para que le hagan las uñas y todo, y usted encarga todo como lo hace la embajada italiana en Venezuela en la pastelería del Corso. Usted dice que quiere unas bandejas de pizza, usted dice que quiere unos saladitos, que también además de los saladitos, que le rellenen unos con manzana. ¡Uy, qué rico! Y además los viñé o los miñón que llaman, que son esos dulcitos tan ricos, que los tienen de todo. Fíjense, hay de parchita de limón, de tres leches, de panacota con limón, de 1000 hojas, pero en miniatura, todo en miniatura. Y entonces la gente va a decir, wow, ¿y de dónde sacaste todo esto? Bueno, de la pastelería del Corso, así como hace la embajada italiana. Usted también puede hacer lo mismo. ¿Hay algún cumpleaños hoy arrancando julio? Esa torta tiene que ser de la pastelería del Corso. La encarga aquí 945-8497. Siempre me pasa cuando hablo del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fin de semana, vámonos con el mensaje institucional de mis amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Si usted se va a meter sus copetines, si usted se va a meter unos tragos, no maneje, ¿vale? No maneje si tienes unos tragos encima. Quédate tranquilo, que maneje otro. Ustedes se ponen de acuerdo, como hacíamos antes. Mira, uno le va a tocar no tomar para poder manejar. Así decía mi abuelo, para tomar no más un par, y para tomar un par mejor es no tomar. Ajá, bueno, este es el mensaje. Y así usted cumple y es un buen ciudadano con las señales de tránsito. Y evita accidentes, que es clave. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Bueno, le preguntan a Orlando, aquí veo en el chat, Venezuela sí se va a arreglar porque va a suministrar petróleo. Los gringos van a flexibilizar las sanciones en materia energética petrolera y Venezuela va a producir más con la ayuda de Irán. ¿Qué opina él? ¿Qué es lo que viene eso? Y se especula en los próximos meses de aquí a este próximo semestre. Erika también te quiere saludar y estoy seguro que tiene muchísimas inquietudes y además la gente quiere insistir en que Orlando explique lo de la ley de zonas económicas especiales. Aquí está Erika. Y también tenemos otras preguntas. Por ejemplo, el señor Luis Pérez comenta, en los 90 todos los problemas de Venezuela se achacaban a la deuda externa. Esa deuda el chavismo la multiplicó. ¿Cuál es su monto actual? ¿Usted cree que Venezuela se levantará con esa cruz a cuestas? El señor Juan Santos comenta, la canasta alimentaria quedó triturada por la tiranía revolucionaria. Antes se comía 3 veces al día, pero ahora nuestro derecho a comer se ha convertido en una triste agonía. Y el señor Gustavo Maiz, él le pregunta, ¿cómo impactó a la economía el impuesto a las grandes transacciones financieras y por qué incluye rubros básicos como medicamentos, servicios funerarios, entre otros? Muy buenas inquietudes todas. Sí, todo lo que se paga en dólares sufre ese impuesto, ¿no? Ese impuesto ha logrado que se hagan más pagos en bolívares. Por ejemplo, las clínicas están cobrando más en bolívares, el comercio, pero las grandes transacciones son en dólares y otras ocultan para no pagar el fisco. Esa ley buscaba tratar de darle vida, un poco de oxígeno al bolívar, que no desapareciera, hasta tanto el bolívar tenga algún tipo de valor. Eso
lentamente el bolívar, porque no tiene sustento ni actividad económica ni nada, se va a continuar deteriorando. Con respecto a la recuperación petrolera, es muy difícil porque los capitales que se requieren para esa recuperación son inmensos y el país que menos recursos tiene para invertir en ese sentido es Irán. Pues Irán está dando ahorita asistencia en refinería, asistencia tecnológica, ha logrado que funcione parte de la gasolina trayendo los componentes de afuera. Toda la vida se han traído gran parte con este régimen y ahora con más razón y menos capacidad de producir. Pero las refinerías están a media máquina, se produce escasamente para la producción nacional. Okay. Eso es muy difícil por allí. Con respecto a la deuda, es una de las cosas fundamentales que hay que resolver cuando se quiera arreglar de verdad al país. Cuando se quiera arreglar de verdad, tiene que haber un plan integral que supere todos los desequilibrios. ¿Pero qué significa cuando estás diciendo cuando se quiere arreglar de verdad? Claro, porque arreglar de verdad es con un plan económico serio donde participe la banca que dé crédito, donde participe la banca que permita estimular los consumos, que permita que el Banco Central sea autónomo, tenga autoridad a plena autonomía. Significa que los desequilibrios económicos se corrijan, los desequilibrios fiscales, el déficit. Bueno, pero hay que salir de esto. Claro, entonces, por eso te digo, arreglar de verdad al país es un problema político-económico, claro, con un gran peso económico, pero también con peso político. ¿Por qué te lo digo? Y aquí te respondo a la primera pregunta. Porque el perfil de este régimen quiere seguir siendo el mismo. Esta nueva ley de zonas especiales es más la hegemonía del poder, como lo es darle a la VC más poder, incluso más protagonismo, como es darle a la economía comunal más protagonismo, como es darle más poder al PSV como organización. Fíjate que el buró político del PSV son los ministros. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces la ligazón que hay entre los políticos y los gobernadores. Es decir, que el perfil del régimen se mantiene. Sí. Solo ha cambiado una parte de lo económico por lo que hemos dicho, ¿verdad? Esta ley de zonas especiales que fue aprobada unánime, todos levantaron la mano. Es verdad. Los 21 parlamentarios opositores. Todos. Ninguno le hizo observación. Es una ley súper hegemónica que descansa en el presidente de la República todo. Él puede decretar la zona, él puede aprobar los proyectos, él puede decir cómo se va a invertir. Entonces tú no puedes conducir una economía amarrada. Entonces inviertan aquí y tal zona económica, no le vamos a cobrar menos impuestos, le vamos a devolver los impuestos que pagaron. Pero yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer y tú no tienes un país en condiciones de producir, pero para nada. Nada. No tienes ninguna posibilidad de conducir porque no existen las garantías económicas, no existen la libertad económica de la iniciativa en el sentido de proponer los negocios que cada quien considere conveniente. La economía seguirá siendo una economía de esta naturaleza. Es una economía no sustentada en el desarrollo, porque esta dolarización no logra despegar las industrias, no logra despegar el agro, transformar. Esta devolución que hicieron de algunas empresas que habían tomado... Es parte de la ley antibloqueo que le permite al Estado hacer cosas poco transparentes. Entonces, esos son negocios mixtos, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, es que hay tantas cosas que están surgiendo. El casino más grande de San Antonio de los Altos, de América Latina. Wow, el casino de no sé qué cosa. Sí. Traída de cantantes de todo tipo, que cosa que no es mala, pero recuerda la época en que el petróleo estaba por las nubes. Entonces, ¿esa capacidad la ha recuperado realmente el país? No. Hay penetración de capitales cuyo origen no se conoce. Y por supuesto quedan el remanente de recursos del millón de millones de dólares. Eso no se perdió en el espacio. Hay gente que lo conservó, la corrupción lo conservó, muchos ciudadanos honestos lo conservaron, se hicieron buenos negocios. Entonces tenemos una economía de mentira que va a aterrizar este año con un tipo de cambio que esté cerca de 8 o 10 bolívares si el Banco Central sigue interviniendo, cosa que está bastante en duda. Si el Banco Central no sigue interviniendo, el dólar se va a desplazar mucho más. Entre noviembre y diciembre las calles de Caracas van a estar abarrotadas de buhoneros, porque la economía formal ¿Con es qué mercancía? ¿Con qué tipo de mercancía? Con una mercancía importada, porque las importaciones seguirán abiertas. Mientras tú no cobres aduana y permitas una cantidad de traer aquí está llegando lo que sean importación. ¿Y esos buhoneros la gente les va a comprar en dólares? No, le va a comprar en bolívares como los medios de pago que se están usando. ¿Pero cuáles bolívares? O sea, o van a tener... No, con los electrónicos, los medios electrónicos, como ha sido hasta ahora. Casi todo el mundo está manejando este tipo de pagos móviles, entonces eso es lo que posibilita los negocios. Mujer, tú estabas hablando, disculpa. Sí, es que surgió aquí en el chat información sobre las loterías. ¿Las loterías? Las loterías, sí. Este tema de que también la economía se está arreglando a punta de lotería, incluso el premio que supuestamente va a lanzar la Lotería de Caracas de un nuevo juego
cuyo premio es de $100.000 y que está impulsado por el régimen. Sí, eso lo probó Maduro. Bueno, mira, eso ahora va a ser terrible porque ahora es electrónico todo. Entonces los clientes están ahí a la mano. Entonces eso lo manejan las gobernaciones y esos han sido históricamente los grandes negocios de las grandes gobernaciones. guisos, claro. Los enormes guisos, mira, eso es increíble toda la historia que se recuerda de todo tipo, ¿verdad? Entonces eso va a continuar porque esa es parte de este estilo de Vidalco Bolívar estuvo a punto de lanzar una en Aragua. Hay muchas historias. Estoy hablando hace años. Claro. Los sorteos amañados, toda esa serie de cosas que se manejan. Es decir, ese tipo de cosas va a continuar el agua. Es decir, va a haber este próximo semestre, pero en unas condiciones de segregación muy grandes. Porque el salario está muy deprimido, el salario nunca va a recuperar lo que era antes. Un salario te permitía hacer de todo, viajar, comer, comprar vivienda, divertirte, todo te lo permitía tu salario y de la inmensa mayoría. Pero entonces hoy es un sueño ¿tú vislumbras que aspirar. El salario va a continuar deprimido porque es la manera. Va a haber muchas protestas, es lo que me imagino. Es posible que comience la reorganización de sindicatos que se está pidiendo a grito porque están desamparados los obreros, los pensionados. La pelea la están dando ahorita los pensionados porque realmente no pueden, encabezados por los profesores universitarios que no tienen cómo vivir, no tienen cómo pagar un tratamiento odontológico, no tienen cómo hacer un viaje a larga distancia. Pero no hay seguridad social. No hay seguridad social ninguna. Las clínicas están, en su peor condición. Tienes que tener un seguro en dólares, un recurso para pagar clínicas privadas que afortunadamente se están recuperando porque les han permitido también cobrar en valores equivalentes a dólares. Me hablaban ayer de $14,000 anuales promedio un seguro para una persona. Sí, es que es terrible, eso no está al acceso a la mayoría de la población. Entonces, tú vas a tener la dos Venezuela que tenemos tiempo diciéndolo. La Venezuela pequeña, exacto, pujante, entre comillas, la Venezuela que vive de todo esto. Hay muchos intereses mezclados. Hay muchos intereses mezclados. Hay una parte de sectores políticos que dicen que este es el barco de la salvación. Cuando tú ves que un sector político dice que este es el barco de la salvación, es porque es parte de todas estas cosas que se vienen impulsando. Es decir, ficticia. Porque la economía real, la economía verdadera, no despega, que es la agregación de valor, la industrialización, empleo sólido, crecimiento sostenible. Que la gente pueda ahorrar. Que la gente, eso es fundamental, que la gente ahorre, porque es lo que permite reimpulsar la economía. Entonces, esas cosas están lejísimas de alcanzarse. No tenemos posibilidad de hablar de arreglar la economía. Entonces, vamos a tener una economía artificial aérea como si fuésemos un Curazao gigantesco, pero que no produce nada, que no tiene industria interna, que vive pura cosa vendida del exterior. A eso súmale el mayor deterioro que viene ahora de servicios públicos. Eso es. Fíjate que si tienes algún comentario, dime, mujer. Sobre el dólar también. Ajá. ¿Qué vislumbra para el dólar? Bueno, lo que acabo de decir, que el dólar, si el Banco Central puede intervenir, que lo dudo, ya ha metido casi $1.000 millones en todos estos meses, pues dudo que pueda volver a meter esa cantidad de dólares porque las reservas no existen como tal. El concepto de reserva desapareció de la economía venezolana. Entonces, si el dólar puede ser sometido bajo estos anclajes de entrega de divisas, puede que mantenga, llega a un 8, llega a 10 bolívares. Pero eso es ser optimista. Pudiera llegar mucho más si se produce un evento de crecimiento real, porque ese es el otro fenómeno. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo crece una economía y el dólar es controlable fácilmente con 50 millones de euros que se metan de la noche a la mañana en 7 bancos? ¡Bum! Baja el dólar. Sí. Porque la economía es pequeña. Esta economía es casera. De 49.000 millones de dólares, cuando en el año 2012 era de 352.000 millones. Es 7 veces más chiquita que la economía del año de la locura. El 2012 fue el año de la locura, donde Chávez se religió, duplicó el presupuesto nacional de hecho, hizo de todo y eso se pagó muy caro en los años siguientes. Él ganó con 1,5 millones de votos de ventaja, pero el costo social, el costo económico de los años venideros fue terrible y todavía lo seguimos pagando. Que es el verdadero legado. Entonces, estas circunstancias van a continuar. Aquí va a haber limitaciones de salario porque es la manera en que funciona este modelo. Lo que te decía. Con una gente que cobre poco, con unos salarios deprimidos, con un sector de pensionados y públicos que tiene que ir a la corrupción para complementar su salario, donde se le eliminó el 40% de primas de ventajas al sector público, se disfrazó los ajustes, tapando, robando gran parte de los logros de prestaciones que se habían obtenido en el pasado. Es parte de ese plan de Rivera, que es un plan que mezcla austeridad,
de contenido neoliberal, porque realmente lo es así, exacto, con una flexibilización, un hacerse loco en control de precios, que no es tan verdad, porque hay 52 productos que no pueden ser tocados. Es decir, estamos en una economía sin planificación, en una economía que no existe un plan integral, menos vamos a tener asistencia financiera internacional, que es vital. Porque el gran problema de Venezuela es que no tiene recursos. No tiene capital. ¿Vislumbras más estampida de venezolanos en estos Eso se mantiene, eso no verá, ha regresado alguna gente que está en condiciones muy precarias. Esto del plan de la patria. Pero mira, eso va a continuar y sigue continuando. Las solicitudes, tú vas a las embajadas, siguen solicitando visa a cualquier país del mundo. Hay venezolanos en cualquier parte del mundo donde no pueda sospecharse. Ese fenómeno sigue porque no hay oportunidades. Tú no puedes desarrollar aquí, si eres un profesional, si eres un joven que comienza en telecomunicaciones, el resto del mundo te abre las manos, sí, porque aquí no tienen una cantidad de restricciones, regulaciones de precio de las tarifas de las comunicaciones. Entonces, este panorama va a seguir hasta que el país entienda de que tiene que producirse un cambio político y económico, porque uno no puede funcionar sin el otro, son fundamental. Hay que desmantelar el modelo socialista que sigue vivito y coleando. Es decir, ellos lo que han hecho es un disfraz, pero en el fondo siguen fortaleciendo las comunas, las brigadas estas de electorales, ya están en campaña. Ese es otro detalle. Sí. En este semestre va a arrancar la precampaña electoral, eso va a tener incidencia en inflación, en el tipo de cambio. Genera billete. Porque Venezuela está así, pues entonces ya hay una acción, tú ves en las calles, pintando las calles, monumentos al cacique Guaycaipuro, que ya tiene hijitos, nietos, bueno, ya tiene animalitos, tigres. Toda esa economía de calidad muy mala del gasto, porque eso no produce absolutamente nada. Hay un deterioro, no hay una orientación de cuál es el gasto productivo, de un verdadero modelo productivo, que tiene que ser un modelo de mercado capitalista. Entonces, el gobierno lo admite, es como los chinos, lo admiten y dicen que eso no es capitalismo, cuando toda la economía china es capitalista. Por cierto que los chinos no pudieron levantar el café, le entregaron las industrias del café, tuvieron 10 años, tuvieron que devolverla. Es decir, los iraníes están tomando sin tener recursos algunas cosas, pero los iraníes son mejores en este tipo de negocios como los aviones. Allí es donde los iraníes son buenos, burlando los controles internacionales, porque es una economía de ese tipo, ¿verdad? Wow. Entonces, el cuadro es muy difícil, claro, vale, porque todo se ha mantenido igual. Desaparece la hiperinflación, pero continúa la inflación estructural. ¿Qué es la inflación estructural? La que nunca se superó en el pasado, que tiene que ver con la falta de producción, que tiene que ver con la falta de libertades, que tiene que ver con todos estos controles. Y ahora hay más control que nunca, porque tú llevas una carga del país a un lado, tienes que justificar todavía a estas alturas, y entonces comienzan a extorsionarte. Eso está a millón, porque ese es el verdadero salario de muchos cuerpos, ¿verdad? La extorsión. Entonces, es una economía que lamentablemente no da posibilidad de esperar algo bueno de ella. Los desequilibrios se mantienen, un gran déficit, la deuda que mencionaba. O sea, una gran Venezuela miserable, una gran Venezuela pasando penurias y una Venezuela de camionetotas sin placa. No, hay negocios mitos. Por ejemplo, la deuda hay quien la estima en 200.000 millones. Sí. Otros, los más conservadores, hay muchos que coinciden en esa cifra, 150.000. Sí. Eso es 3 veces el tamaño de la economía de ahorita. Exacto. Es decir, que el país tendría que dedicar todo su esfuerzo de 30 millones por 3 años para poder pagar la deuda, sin comer, sin hacer nada. Entonces, la deuda es 3 veces lo que es la actividad económica del país. Una cifra asombrosa. Escucharon a un experto, cambio político y económico para poder salir a flote. Es la única forma, porque tú tienes que desmantelar el modelo, tienes que hablar y abrirte los mercados, tienes que buscar consenso. Excelente esta conversación, Orlando. Tienes que venir de nuevo pronto, ¿vale? ¿Cómo no, vale? Saludos, un placer estar aquí siempre. La señorita Erika se despide también. Excelente, mujer, esta conversación con Orlando. Mira, Mingo, sí. y a Orlando les comento que yo siento que deberíamos hacer un programa especial para desmenuzar muy bien todos estos aspectos que él acaba de describirnos de manera magistral. Sí, ciertamente. Puede ser el viernes que viene, por ejemplo. Sí, se me ocurre. Vamos a cuadrarlo. Siempre la hora, claro que sí. Magnífico. Amigos, las interpretaciones de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. Feliz fin. RCR presentó
por todos los medios. Con Mingo.